Bueno, una vegada més, nosaltres no ens cansem d'estar així davant les càmeres d'Allò que faltava. Allò que faltava és un programa que no ens cansarem de dir-ho, que no volem contar les notícies que són més recents, sinó que el que contem són vivències, perquè tenim gent que ha viscut molt i moltes coses en la vida. Avui tenim una invitada, no sé si Alfonso, el càmera, ja l'ha presentat, l'està enfocant. Diu que sí, bueno, que la història d'ella comença en la Segona Guerra Mundial, no? Vale. Li diuen Giovanna, no m'he aclarit mai si és prosdócimo, dime-ho perquè ho m'he ensayat i no me surt. Mira, la C en italiano se pronuncia ch, eso que sería prosdócimo, pero como estamos en España y la C es y en Benicarló, prosdócimo, se ha quedado así, y sin acento, Y sin acento. Vale, vas néixer en Itàlia. Sí. ¿Vols que fem en castellà o en valencià? Com? Tú puedes hablarme en valenciano perfectamente, que yo te entiendo, pero te contestaré en castellano porque tengo más vocabulario. Què fem, José Miguel? Com surtiga, tal com surtiga, Ahí anem. está. Bueno, pues hablamos en castellano y ahí Vale. pues no nos perderemos nadie. No. Naces cerca de Venecia. Sí. Aclárame un poquito porque no es exactamente en Venecia. No, a ver, yo nazco en las Dolomitas, que son unas montañas que están en el noreste, que hacen frontera con Austria, ¿vale? Que son muy famosas porque hay escaladas y todo eso. Y ahora es una ciudad, se llama Belluno, que ahí nació el Papa Juan Pablo I, ¿vale? O Juan Pablo, como queréis llamar. Y está a unos 250 kilómetros de Venecia. Ahí hablamos el italiano y el véneto, que es el dialecto veneciano. Y el paisaje marca tu carácter romántico, que eres tú una romántica y al mismo tiempo pues abierto y cosmopolita, ¿eh? ¿Cuántos años hace que estás tú aquí en España? En España, yo me fui salí de Alemania, donde estaba trabajando. Sí, luego ya lo sabe el cámara, que nosotros aquí vamos adelante, vamos atrás, sí, volveremos a Alemania, bueno, pero ya... Salgo de Alemania con unas compañeras, estábamos trabajando en la misma fábrica, que era una fábrica de material de timers, para lavadora, para todo eso, de eso que ponen en marcha los automatismos. Y había una española y nos dijo, ¿por qué no venís a España? Y esa chavala era de Vallada, de Valencia. Sí. Y sí, venimos aquí a Valencia. Y como no me entendía con los guiris, solo me entendía con los guiris y con los españoles no me entendía, dije, yo me quedo aquí a aprender español y me subí a Valencia. Pero tú antes de ese periplo, tú con tu familia, que nos tienes que explicar luego por qué te fuiste de Italia a Bélgica. No, de Italia a Bélgica se marchó mi padre cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sí. La mano de obra escaseaba. Y entonces mucha gente, y sobre todo el norte de Italia, que es una zona de mucha inmigración, porque montaña y manzanas, igual que Lérida, ¿sabes? Y entonces mucha gente se fue, emigró para trabajar en las minas de carbón, y uno de ellos fue mi padre. Y entonces con él pues se fue toda la familia, ya está. Sí, ahora que has nombrado tú las manzanas, en Italia yo ya estaba allí, hay manzanas buenísimas. Lo que no recuerdo ahora la zona esa de Italia donde hay tantas manzanas. El Südtirol. No, pero ese otro nombre tiene, ya nos acordaremos. Bueno, y no sé si José Miguel tiene algo preparado para preguntarte, porque os seguiríamos, porque tú de Bélgica te vuelves a Italia. Naturalmente. Vale, pues José Miguel, ¿hay algo para preguntarle? Sí, pero porque nos ha dicho que ha estado por toda Europa. Sí. Me gustaría que nos explicaras un poquito, a ver, ¿qué quiere decir eso por toda Europa? Porque nos has dicho que estuviste trabajando en Alemania, pero antes saliste de Italia, ¿y dónde fuiste directamente ya? ¿Dónde fui directamente? Como en mi zona. Yo ya, cuando volví a Italia,
me saqué el título de intérprete, traductor. O sea que yo soy intérprete, O sea que traductora. estudiaste idiomas, ¿o eso? Sí, yo o ya alemán, sabías. francés e italiano, o sea, esos 3 idiomas. E inglés, claro, of Lo course. que hemos olvidado presentarte como Giovanna, profesora de idiomas. ¿Qué es lo que eres? Y entonces, ¿qué me habías preguntado? Que ya se me fue el santo Que al cielo. estuviste por toda Europa, a ver Sí, cómo... entonces cuando yo llegué a Valencia, encontré trabajo en una fábrica de muebles de artesanía, muebles tallado y policromado. Y montamos conmigo el departamento de exportación. Entonces yo me desplazaba a las ferias. Vale, ya sabemos por qué has estado por toda Eso, Europa. he estado en Noruega, he estado en Suecia, he estado en Francia. Vale. Me extraña que no hablas más idiomas, ¿eh? Bueno, con Con señas los hablas todos. con 4 ya está bien, ¿eh? Ya está bien. No, son 6. Ah, Sí, 6. sí. Con el valenciano 6. Hombre, por claro, supuesto. Bueno, y en Alemania te pilla, creo entender, porque nos conocemos mucho tiempo, has tenido cantidad de alumnos y alumnas en Benicarló. De hecho, 2 hijas mías han sido alumnas tuyas también, Lorena y Lucía, y creo que te coge el movimiento, la revolución del 68, aquello que en Francia también fue notorio, Sí, pero que fue en sí, todo el mundo, o sí, en medio mundo, sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo viviste? Explícanos. A ver. ¡Wow! Imagínate. Emocionante, por lo que veo. Imagínate. Es que era una cosa tan... Eso de decir, te desprendes de las ligaduras que tiene atado, porque hasta entonces todos los hijos, los padres prácticamente nos dominaban. Tú hacías esto y si te decía en casa a las 7, pues tú a las 7 en casa. Bueno, y ese movimiento nos liberó. Y nos sentíamos libres. Ya no tenías la bola atada De preso al pie. que llevabas ahí. Eso es, que eso tenías que estirar. Y eso es lo que lo viví, digamos, como una cosa de resurrección. Bueno, y los comentarios que oíais allí de lo que se estaba produciendo en Francia, también esto pasó en Estados Unidos, en media Europa, eso, Sí, ¿no? pero yo a mí Estados Unidos, como no me interesan, Pero oíais comentario, pues, porque a veces esto es también un proceso de mimetización, de seguir lo que hacen aquellos, vamos nosotros y hacemos lo mismo que... yo de seguir siempre he seguido lo que pasaba en Europa, que es lo que me interesaba. Lo que sí te voy a decir una cosa, yo España solo la conocía en los libros de historia, nada más. ¿Y qué explicaban en los libros de historia? Porque... Pues mira, la Inquisición, el problema que había con las cuentas del Gran Capitán, porque claro, en Bélgica sabes que están la parte norte, que es flamenca, Sí. y la parte sur, que es valona, donde se habla francés, y la parte norte era la que más fue cascada por los españoles, digamos. Y entonces yo no conocía nada más. Yo no sabía que aquí en España había una dictadura. No lo sabía. O sea, ¿os lo escondían ahí también los libros de texto? ¿No explicaban nada? No, es que tú estudiabas hasta... estudiaba toda la historia europea y de España pues muy poquito, porque entonces no se hablaba de España. Bueno, lo que pasa es que como en Italia también estaba el que tú sabes, que también era socio de Franco, pues a lo mejor pues escondían esa información. Yo te voy a decir Mussolini, una cosa. me refiero. Yo te voy a decir una No cosa. hablaríamos de política, ¿eh? No. Yo te voy a decir una cosa. Mi padre padeció poliomielitis y tenía una pierna y estaba cojo de una pierna. Pues los camisas negras lo cogieron un día y le purgaron, le hicieron beber medio litro de aceite de ricino. Yo te digo yo nunca les he perdonado. Nunca. Es que no tiene perdón eso, esto No, es no. una tortura. Ahí está. Tú sabes cogerte por la calle y bébete medio litro de aceite de ricino, por favor. Sí. O sea Bueno, que... y como ha dicho José Miguel, que en media vida o media Europa o toda, viajando, le dejo que te pregunte qué es lo que hacías por Noruega, por todos los países que visitaste. Pues cuando iba a las ferias del mueble, pues teníamos un stand y entonces venían los clientes de ahí y presentábamos los productos y todo eso. Y en nuestras horas libres, pues íbamos por ahí de pendoneo, lo lógico, ¿no? Normal. Eso es. Es la edad.
Era Redet, ¿no? Íbamos bueno, una cosa, se contactaba con la gente, pero ellos contactaban contigo, porque los clientes venían a verte, te conocían a través de carta y de teléfono, porque entonces no habían tantos medios como ahora, y venían ahí y con los clientes mismos íbamos a ver cosas. ¿Eso en qué época era? Porque la fábrica de muebles, ¿dónde la teníais allí? La fábrica de muebles estaba enfrente de la fábrica de máquinas de tren de Marcosá, en la calle San Vicente Mártir, al lado del río, al lado del... Valencia. Sí. Valencia capital. Que Valencia tiene 2 calles San Vicente, si no recuerdo Pero mal. esta era después de la Cruz Cubierta. Sí, la Cruz Cubierta, que encima sí. Sí. Nos entendemos. Bueno, y allí en Valencia... En Valencia estudié castellana. ¿Trabajabas? Sí, claro. Pero también hacías otras cosas, por supuesto. En Valencia trabajaba como profesora en la Berkeley School. Por eso digo que era una academia de idiomas, ahora no existe ya, era una cadena internacional. Y ahí en la calle Lauria, que estaba la Berkeley School, pues enseñaba... Y cerca de la Plaza La Constitución, o la Plaza del Caudillo, ¿no? La Plaza del Claudillo, que decía un conocido mío. Eso lo decía mi hija. Entonces era así, Sí. En aquel tiempo era la Plaza del Claudillo. Sí. No, pero yo he dicho que, como dicen mis hijas cuando era pequeñita, su alumna, Claudillo. que decía, quiero un borajillo. Pues, en vez de decir el caudillo, decían el claudillo. Claudillo, sí. Pues sí, trabajaba ahí y también estudiaba en la Universidad de Valencia. Por eso digo que al mismo tiempo estudiabas también. Sí, y lo que yo estudiaba castellano y con el castellano los estudios hispánicos. Eso que llamaban antes estudios hispánicos, sí, ¿no? Eran todo lo que era en castellano estaba: la historia de España, la geografía de España, la literatura, la lengua española. Por supuesto. O sea, todo. Y el que me daba a mí castellano era Sánchez Warner. Hombre. Y una persona... Bueno, pues háblanos de él, porque mucha gente le gustaría saber qué era para ti Sánchez Warner. Para mí, o sea, y te daba castellano. Sí, porque en Valencia no se hablaba valenciano. Por eso lo digo. Se leían los cartelitos de las fallas, eso sí, pero nada más. Y el Sánchez Warner daba castellano. Éramos 18 alumnos de varias nacionalidades, ¿vale?, que estábamos ahí para estudiar o aprender todo lo que giraba alrededor del castellano. Y el profesor que nos daba lengua era Sánchez Warner. Y ese hombre se ve que adivinaba cuando tú no te enterabas. Entonces te miraba y te decía... Tenía mucha psicología, ¿no? Sí, te decía, tú no has entendido. Y en tu propio idioma te explicaba lo que había dicho. Buen profesor. Fenomenal, te digo, fenomenal. Vaya, no, he tenido buenos profesores en la facultad vieja. Uh-huh. Y a ti no te costaba nada empaparte de todo lo que, como una esponja, todo lo que te explicaban se quedaba grabado, ¿no? Porque siempre me ha gustado. Siempre te ha gustado. Siempre me ha gustado. O sea, y tú también en Valencia, además de turistear, estabas turisteando y tomar el sol que en Alemania no tenías, ¿no? Te sobró tiempo también para encontrar un futuro, el futuro familiar. Me encontré con un Benicarlando de pro en Valencia, sí, que estudiaba en la escuela de ingenieros que estaba, ahora se llama, no sé qué, la Gran Vía, no sé qué, antes de la Gran Vía José Antonio. Y nos encontramos en los coches de choque. Ya. ¿De cuántos años hablamos? Hablamos del año 70. Anteayer. Para nosotros anteayer. Eso es, sí. Hablamos del año 70. Además que era un charbote de aquí de Benicarló, fornido, bien presentado y muy conocido, de una familia buena de Benicarló. Sí. ¿Tú sabes quién era, no? Sí. Pues, pero que nos lo explique ella. Sí, que nos lo explique ella. Yo solo quiero decir que vea que yo... Porque, bueno, ya saldrá luego. Para que sepáis, yo conocí a la familia de mi marido cuando llegué aquí a Benicarló, porque yo solo sabía el nombre de
De Tú su solo madre. decías por Sí, Paco. doña Solo Josefina. decía Paco, ¿no? Sí, y el nombre de su madre. Doña Josefina. Doña Josefina Rillera. Porque cuando fui a... Porque, claro, tenías que ir al obispado a decir que te casabas, no sé qué, no sé. Sí, Bueno, sí, o sí, sea, sí, sí. una... Y me pregunta un cura que estaba ahí con una... todo ribeteado de morado, o sea, que tenía un cierto... Debía ser sí. Semana Santa. Me dice, no, era pues que algo importante. Esos son los galones, seguramente, Sí. ¿no? Y me dice, ¿y el nombre de los padres? Digo, el nombre del padre es Paco y el nombre de la madre Josefina. Y me mira y dice, mamá, digo, si usted necesita alguna información, llama al cura párroco de Benicarló y se lo pregunta. Y me contestó, yo no soy quien para rebajarme a hablar con un cura de pueblo. Mira, cogí un cabreo. Ostras, Sí. ostras, también. Eso Me salí también de ahí existía. echando chispas, sí. Jo. Todos los tacos que sabía en todos los idiomas los solté todos. Bueno, cuando estabas ahora explicando esto, me he fijado en el gesto ese que has hecho y he visto que ¿cómo se llama? Una extensión, una coleta, eso. Sí, sí, sí. Que debe tener una explicación, ¿no? Esta coleta ya tiene unos 26 o 27 años o 28, más o menos. Bueno, pero se va cortando, ¿no? No, a la punta, La si no puntita, le pondría, sí, claro. pondría la cola en la sopa, Si ¿no? sería, por eso lo digo, por eso. Me gusta la expresión en la sopa. Pues sí, un día pasando por detrás de un grupo de alumnos, había uno que llevaba una coleta aquí en el centro. Yo la llevo al lado, él la llevaba al centro. Y le dije, oye, qué colita más bonita lleva. Y se da la vuelta y me dice, tú no tienes huevos para dejártela. Guay. ¿Asimismo? Asimismo. Yo te digo las palabras Literales, exactas, vamos, sí, literales. Ay, sí, pues mira. Tú, me imagino que dijiste huevos, no, pero otra cosa sí. O varios. Mira, ahí está. Sí. Ahí está, la coleta. Bueno, hay muchas cosas porque tenemos amigos en común, aunque yo soy bastante mayor que tú. Tú no lo sabes eso. Bueno, es igual, no hace falta decirlo, que a mí no me gusta preguntar la edad a las mujeres. Yo puedo decir la mía, pero no quiero preguntar la tuya. Yo te diré 20 años en el corazón. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Con eso nos quedamos. Eso es. Y bueno, yo quería decirte que no vamos a empezar ahora a hablar de luego, ya que hemos hablado de tu futuro, cuando se convierte en presente, porque sí que me gustaría, cuando hemos charlado contigo hace tiempo, me decías, y yo es que aquí en Benicarló tuve la suerte de encontrar muchísimas personas que me facilitaron que yo me acoplase a la vida benicarlanda. Entre ellas fue, no sé si antes o después de casarte con Paco, tu suegra. Después, claro, antes no. Es que no sé si la tenías tratada ya y te hizo, oye, Giovanna, que tú aquí con mi Paco y... Mira, mi suegra todos los miércoles iba al Magister Club, que era un grupo de maestras del Marqués de Benicarló y después también del otro de ahí arriba, que, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y me llevaba con ella de la mano y conocía a todas las maestras de la época. Y por esto, con ella, ella me introdujo en la sociedad benicarlanda. Tú me has dicho todas las maestras, pues yo tengo una laguna mental porque yo fui con una profesora de párvulos que nunca me acuerdo si se llamaba Doña Benilde o Doña Matilde. Benilde, Doña Benilde. Bueno, yo la tuve. Porque yo la tuve y tenía un gran recuerdo, pero se me había borrado la mente su nombre. Sí, bueno, muchas veces nos olvidamos de los nombres. Y en aquellos tiempos Doña Josefina te llevaba con las maestras. Entonces... Sí. Benicarló era muy cerrado, ¿no? Muy de aquella forma. ¿Cómo te aceptaron? Mira, siendo como eres tú, porque me imagino que entonces ya ya destacarías igual. Un poquito, ¿no? Siempre he sido igual. Vale. Mira, las maestras me aceptaron que todavía quedan algunas por y nos vemos, nos saludamos, nos preguntamos y todo eso. O sea que ha quedado muy bien. Perfecto. O sea que conocí sobre todo, digamos, al Magister Club, que me ayudó. Magisterio. Sí, sí. Y entonces
también, como si os acordáis, el mercado de Benicarló, las que vendían verdura y todo eso iban con su caja, que no habían las grandes paradas que hay ahora, tenían sus cajas con la verdura que traían de sus tenias. Y todavía, y con esa gente también tenía mucho contacto. Porque eran muy abiertas, y yo, como siempre pregunto y siempre digo, pues también, y eso se contagia. Sí. ¿Entendéis? O sea, eso es lo que hay que ser. Es lo que hay que contagiar. Y ser uno mismo siempre. Sí. Y tú contagias eso. La gente, cuando habla contigo, ve que en Giovanna lo que se ve es lo que hay dentro. En esos 20 años que tienes de corazón. Ahí está. Bueno, aunque yo diga siempre que hay un pasito adelante o un pasito para atrás, pienso también, digo, bueno, es que si seguimos esa norma, a lo mejor nos dejamos algo. Y entonces sé que cuando tú que habías estado en Benicarló, pero ya te aparcas aquí en el año 72, o cuando te dis casaros, cuando me casé en el Socos. Con Paco. Con Paco. Oye, bueno, yo pregunto, ¿y por qué en el Socos? Bueno, eso ya tiene una explicación. A ver, que nos lo explique. Hay un porqué. Resulta que durante la guerra, mi suegro, que era chocolatero, aquí, cerca de aquí, en la calle Comercio tenía la... Sí, luego te diremos algo que quizás tú no sepas de eso. Eso es. Entonces cogió a su mujer y a sus hijos, que entonces eran 2, un hijo y una hija, y los subió al Socos, para que estuvieran ahí, digamos, protegidos. Vale, allí en las habitaciones que hay allí al lado. Sí. Y entonces ese recuerdo, o sea, mi marido tenía un buen recuerdo del sitio, y nos casamos ahí y ya está. Con bocadillos, o sea, nada de platos y cosas de eso. Pero con bocatas, con familia, amigos. A ver, vino la tuna de Valencia, de los ingenieros, hombre, claro, y los amigos y mis compañeros de trabajo, hombre, también, y mucho amor y luna de miel. Sí, ¿no? Fuimos a Italia, claro. A Italia. Sí. Bueno, pues ya si habías estado ya la conocías. No, tú querías que Paco pero a mi Costilla no lo conocía, no. No conocía la zona. La adaptación porque siendo como eres, que es lo que yo vuelvo ahora a lo de antes, sí. Benicarló siempre ha sido, no digamos de derechas, pero siempre ha sido un poco más de derechas que de izquierdas. Sí, un poquito cerrado, muy cerrado. Y no queríamos hablar de política, que no hablamos de política. No. Y tú, siendo como eras, allí donde estabas, destacabas. Hacía corro ya. Muy bien. Sí. Destacabas, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un escritor italiano que se llama Giovanni, bueno, se sigue llamando, aunque haya fallecido, Giovanni Guareschi, que escribió Don Camilo y todo eso. Sí. Y tiene varios cuentos. Y en uno de ellos habla del agricultor. Y dice, el agricultor cuando llueve se pone muy contento porque la lluvia riega sus campos, pero le da mucha rabia porque riega el campo de los vecinos. Y eso lo he aplicado, lo siento mucho, pues sobre todo a mis vecinos. Vale. A mis vecinos, porque el problema de entonces es que necesitaban agua para regar. Por supuesto. Y parecían párvulos y se peleaban. Pero si tenéis un soltador, sabéis las horas que vais a regar y todo. Aquello era, vamos, desastroso. Bueno, ya que estáis, es la luna de miel en Italia, ¿sí? La cultura italiana y la española se parecen mucho. Y aquí en una época, perdona, te diré, aquí conocíamos, no te digo, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Silvana Pampanini, Sofía Loren, sí, María Sicolone se llamaba, ¿no? Sicolone. Sí. Conocíamos eso. Vittorio de Sica. Vittorio de Sica, que por cierto, mira, una explicación. Vittorio Sica tenía un cocinero que era de Valencia y estaba haciendo la alquería blanca. Se llama Joan Molina.
Sí, de Eso Sant no lo Jordi. sabía yo. De San Jorge, de San Jorge. De Sant Jordi Sí, era. y un día en la tienda que tenía mi hija, le vi a él, yo, y como soy también así un poquito charlatán, el cámara dice que es demasiado a veces, pues me acerqué y hablamos un poco, y dice, ¿esta noyeta qué es? ¿No? Y estuvimos hablando, y empezó a hablarme tal y tal, Italia, y Vittorio Sica, le dije, sí, Vittorio Sica tenía una mujer catalana, dice, sí, bueno, y me dijo entonces, dice, y yo es que fui a Italia como electricista, ¿sabes? Como le pasó a Francisco Raval, que era electricista y se hizo famoso luego porque hubo una baja. Ahí está. Y me dijo, dice, y estando allí, pues falló también un actor y me pusieron a mí a hacer de extra. Bueno, total, que acabo de hablar, dice, Vittorio Sica, un gran actor, que por cierto aquí en nuestra juventud pues le veíamos un poco paradote, no representaba, no era un Alain Delon en que los jóvenes queríamos parecernos a él. No, pero era un gran actor, ¿sabes? No, pero como actor y siempre hacía, casi siempre hacía de carabinero o Sí, de... sí. Sí. Pero nos gustó su mujer, no recuerdo igual, creo que se llama Teresa o algo así, ¿sabes? Teresa Mercader, sí. Eso es. Teresa Mercader. Bueno, ya que ampliamos, porque el hermano Teresa Mercader, tú sabes que se fue a la aventura allá en México y allí pues hizo un estropicio, ¿sabes? A eso no me he enterado pues yo. que nos escuchen ya sabrán de qué vamos, ¿sabes? Ah, vale. Pero no queremos, porque hemos quedado que aquí no hablaríamos de política. Eso es, ¿sabes? vale. José Miguel. Sí, el Mercader ese de... Sí, ya sabes por dónde vamos, ya ¿no? sé por Pues, dónde vas sí. ahora. Pues nada, ya nos lo ha explicado antes, que nos ha dicho que entre todas las maestras le hicieron un sitio. Sí. Pero entonces, de las maestras, vale, pero de las vecinas y vecinos y tal, has dicho que tuviste... Bueno, es que entonces no tuve nada. Lo que pasa es que esa no estaba acostumbrada a esa forma de vida. A ver, Vale. yo vengo de una ciudad del norte de Italia, había bajado de Bélgica, había viajado mucho, por lo tanto tenía otro tipo de cultura, ¿no? Vale. No estaba acostumbrada a ese rifirrafe que había. Eran 2 vecinos, por favor. 2. Y el que llevaba la tierra delante de mi casa, que son 3. Y entonces el soldador, pobrecito, se volvía loco. Pues no me extraña. Y eso era lo que no entendía. Esa forma de convivir. Después fui entendiendo poco a poco esa mentalidad de esta zona. Te adaptaste, te tuviste que adaptar, ¿no? Bueno, y se adaptaron sus vecinos a él también, a ella también, ¿eh? No es que me adapte mucho, no. Yo, de vecinos, me llama la atención, bueno, te lo he comentado, que sé que tuviste unos vecinos y de los cuales yo puedo hablar con mucho orgullo, porque uno era hermano de mi madre, se llamaba Ramonet, el soldador de l'Èuria de la partida Solais, donde tú vivías primero. Pues sí, pues sí. Y ya me acuerdo de él, ya me acuerdo. Y de Adelina. Y Adelina, sí. Adelina. Que pobrecita Adelina, el castellano, pobre, casi no lo sabía hablar. Y un día me dice, y después tuve que preguntárselo a mi marido, me dice, Giovanna, ¿a qué hoy hace buena hora? ¿Qué me habrá querido decir? Y entonces se lo dije a Paco y dice, es que fa bonora quiere decir hace buen tiempo. Vale. Y, o sea, ¿ves? La pobre se esforzaba se comunicaba conmigo como podía, y yo encantada de la vida, ¿no? Claro. No tuve nunca ningún problema con los vecinos. Y sé que tuviste también mucha amistad, eso lo he descubierto momentos antes de entrar aquí, con una persona que ha venido por casualidad, el que saliera a colación, que era don José María Febrer. ¡Hombre! Con don José María tenía Cuéntanos, porque sé que tienes anécdotas con él, las que quieras, tenía muy buena relación, porque primero era mi médico de familia, ¿vale? Y el nuestro también. Y entonces él sabía que yo sabía idiomas, y me dice un día, me tienes que enseñar inglés. Y digo, vale. Así directamente. Sí, directamente, cuando quiera. Me dice, pero eso de que dicen, el sombrero de mi sastre es más grande que el jardín, no sé cuánto, dice, eso ya me lo sé.
Eso ya me lo sé. Vale. Yo quiero que tú me enseñes, de forma que yo pueda contactar, cuando voy a un congreso, que no sea un intérprete que diga lo que oye, no, que sea yo el que entienda. Vale. Y sobre todo si hay una chica guay, pues ¿por qué no? Mejor. Eso es. Tenía anécdotas buenísimas. Buenísima. Y hablando de don José María Febrer, yo tuve la suerte de estar allí con él en la radio y era una maravilla, o sea, pero por todo, que tampoco viene ahora a santo de que, simplemente quiero decirte con eso que había una doctora con él que era de Ulldecona, que los días hablé con ella, le pedí permiso, digo, oye, ¿puedo hablar con Giovanna y tal? Digo, sí, pero no te explayes mucho porque yo ya me retiro de todo esto, y ya sabes a quién me refiero, ¿no? Sí, María Teresa Raga, que yo le llamaba la María Matilde Almendros. Ay. Y me contó una anécdota, perdona, que decía, sí, había un tal, no recuerdo el nombre, creo que era Santos, ¿vale? Dice que vino de Radio Ulldecona porque le habían hablado muy bien de ella para que ella presentara en el Orfeón de Ulldecona un festival, dice, y le gustó tanto, digo, y te lo digo sin falsa modestia, Juan Ramón, eso me lo decía anteayer, dice, mira, tienes que presentar toda la semana, y además te tienes que venir luego a Tarragona. Dice, pero yo no, porque yo ya llevaba camino, bueno, iba ya con su marido para descansar, y luego me dice, ¿y quieres decir una verdad? Pues no, porque tengo 11 nietos ahora, o sea, te ha ganado a ti. Digo, y no estoy yo ya. Y en hijos también. Y en hijos también. Bueno, y yo porque dice, pero sí, oye, te voy a nombrar, dice, sí, y si se lo dices a Giovanna se acordará de mí, porque tenemos una relación fantástica, ¿sabes? Sí, fue alumna mía de francés también. Sí. Bueno, algunas personas más de tu entorno que tú quieras destacar para que no nos dejemos a nadie, porque luego pasa una cosa, que en esto que estamos haciendo nosotros, te ven por la calle y dice, a mí no me nombraste, Por eso, a veces no quiero decir nada, ¿no? Mejor no decir nada, porque es mejor evitar las enemistades y seguir con las amistades. ¿Sí o no? Sí. Que sí. Ahí está. Bueno, y hablando de hijos y nietos y cosas de estas, ¿qué tal? ¿Cuántos hijos tuviste? Yo tuve 3 hijos. 2 están vivos y uno falleció buceando. ¿En un accidente a la mar? No, Bueno, accidente. Dicen que se ahogó en una cueva. No se ahogó. No se ahogó. Él se metió donde estaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil, al final, después del Pebret. Sí, después del Pebret. Le gustaba hay bucear. una chimenea. Sí. Hay una chimenea que va hasta los pies de la montaña. Pero en el medio, a los 25 metros, hay una cámara de aire, ¿vale? Y él sabía que estaba ahí. Y entonces él se metió porque él decía que ahí eso era la cosa más bonita que había, porque el silencio absoluto. Doy fe de ello. Los peces que van, que vienen, las salidas de agua dulce que salían como un chorro. Sí, igual como una fuente. Sí. Pero le pasó una cosa, él iba sin botella, claro, ahí no puede ser con botella. En apnea, pulmón, ¿qué decimos? Llegó un momento, porque iba detrás de una corva. Él iba detrás de una corva. Llegó un momento que el cinturón que llevaba encontró arena, porque había habido mala mar y se había amontonado arena. Claro, y estaba a un par de metros del sí. Y los bomberos, uno de ellos amigo mío, pues es el que le dio la saleta y lo sacó. Yo lo que puedo decirte es que eso que te explicaba él, de estar allí, el silencio, el estar tan bien. Sí. Yo en mi vida he sido muchos años buceador profesional también, y te puedo decir que cuando estás allí debajo, yo lo he dicho muchas veces, yo si me hubiera podido quedar a vivir allí, me hubiera quedado. Como un sireno. Se está tan bien allí. Tanta paz, esta paz que nos respiramos fuera. Es increíble lo bien que se está allí, pero claro, después hay que salir a respirar. Ahí está. Él llevaba porque siempre iban 2 juntos. Uno del amigo suyo que le acompañaba era José Luis, el de la cristalería. ¿Vale? Que también. Sí, y cuando vio que no salía, pues es cuando avisó. Claro. Ahí está. Pero yo os voy a decir una cosa. Tenía una sonrisa casi de oreja a oreja. Cuando fuimos a verlo, naturalmente.
como diciendo, joderos que yo estoy la mar de Yo, bien. vaya. Eso, o sea, esa te transmitía una serenidad y De una paz que uno se queda en paz. Pero son cosas que pasan, eso, mira. No llevamos la fecha de caducidad en el cogote, ¿sí o no? No somos yogures. Por supuesto. Yo no sé si dónde lo he leído, porque seguro que no se me ha ocurrido a mí, pero digo que cuando nacemos aprendemos a vivir y a morir, ya sabes. Sí, claro. Ya esa vida es así. Yo, como muchas veces leo bastante sobre, pues eso. Yo, como aquí también nos alternamos Sí. en la charla de José Miguel y yo, antes él ha dicho que tenía la familia tal y tenía hacía chocolates. Sí, Tú- sí. Y creo El que los chocolate chocolates Buttercow. se llama, muy bien. Buttercow. Como eres profesor de inglés, butter, se pronuncia butter o butter o como Butter, ya. pero Butter. aquí butter. Bueno, butter. Chocolate y eso quiere decir Buttercow. mantequilla, cacao, como que decir, butter. Butter es mantequilla. Mantequilla, cacao. Cacao de Sí, yo mantequilla recuerdo- de cacao. Sí, yo recuerdo que coleccionar los cromos que hacía él se llama Javier, tu suegro. No, eso fue el segundo marido de mi El segundo suegra. marido de tu suegra. Mi suegro, el padre de Paco, se llamaba Francisco Romero. Perdonos los lapsos que tenemos porque Tranquilo, nosotros íbamos allí a coleccionar los cromos y conocíamos a Javier, Sí, claro, porque era el que mangoneaba todo. que por cierto era mucho más joven que tu suegra. 26 años. Sí, bueno, pero esas cosas pasan. Bueno, y como decía José Miguel, que te preguntaba cuántos hijos, tú me dijiste, bueno, como era lógico, después de casados, a luna de miel, ya viniste ya con el encargo hecho del primer hijo. Bueno, mi hijo mayor nació un año después de mi boda. O sea, que casi. Sí, es que los 3 hijos que tuve, digamos, fueron, entre comillas, producto de mis viajes a Italia y a la vuelta con el cambio de aguas. Oh, que tendrá Italia ahí. Como el doctor Febrer, que le dijo a una señora, le digo, señora, porque decía, yo no puedo tener hijos. Usted venga con su marido al parador de Benicarló cuando él viene aquí era comercial. Y sí, se quedó embarazada aquí en Benicarló, a cambiar las aguas. Usted tiene que cambiar de aguas, ¿ves? ¿Y el primer hijo se llamó? Luis. Y luego vino, Luis Enrique. Y luego está Isabel, llame. Isabel, sí. Y el pequeño Alberto. Y el Alberto. Sí. Y bueno, Isabel, ¿qué hace exactamente ahora? Isabel cae. Isabel tiene, oye, es digna hija tuya, ¿eh? Sí. Una sonrisa de... Tiene mi ADN, por favor. Tiene tu ADN. Es que además la ves de lejos ya y te deslumbra y ella se da cuenta también y, hola Dios. Su hija y su nieta. Sí, porque mi su nieta es igual. Es igualita ¿La que ella. conoces a mi nieta también? Hombre, también, por supuesto. Le gustan mucho los toros. Muchísimo. Ya lo y sé, los ya. caballos. Y los caballos. Nos encontramos en algunos sitios precisamente viendo los toros. Pues Isabel cae. Ahora cuando tenía que venir y estaba durmiendo porque esta noche hace noche. Pues yo te lo cae quería en la UCI. Te lo quería nombrar, digo, traéis a Isabel, ¿sabes? Hubiera sido también, en fin, en otra ocasión. ¿Sería? ¿Cuántos nietos tienes en total? 4. 2 de cada. 2 de Isabel y 2 de Alberto. Los de Isabel ya son mayores. Por La chica supuesto. tiene 26 y el Hombre. chaval 16. Y los pequeños, de mi hijo, 3 y 2 años. Uy, los ha cogido. Los ha tenido mayor también, de mayor. Uy. Es lo que se lleva ahora. Teóricamente es lo que se lleva ahora, tener los hijos ya cuando son Antes mayores. aquí decíamos, cuando no se llevan mucho entre ellos los hijos, decían, mira, es que esta dona, es que ha tenido 3 fills, usted nunca va a ser. Se llevan mucha edad de años de unos a los otros, entre tus 3 hijos. 4 años. 4 años. Cada uno. Tampoco es Cada vez demasiado, que ¿eh? iba a Italia. Muy pequeños también, muy juntos. Sí. Muy juntos. Sí, pero yo pienso en mi madre, que nos tuve las 3 chicas primeras, en 3 años las 3, ¿eh? O sea que... Bueno, y Oh, gracias. ahora dando clases. ¿Y cuánto tiempo hace que estás dando clases? ¡Buf! ¿De siempre? Yo creo que empecé 2 años después de estar aquí.
Pero perdona, Miguel, yo creo, por lo que yo conozco ahí, perdona, No, tranquilo. de que entre tanto tú estuviste trabajando también, bueno, te asociaste también con un amigo nuestro en una academia de idiomas, ¿no? Sí, empecé ahí con José Luis Conte. Pero yo es que al decir clases quería que iba a decir las clases que estás haciendo últimamente. No. Explícanos eso con José Luis. Bueno, me lo propuso un día y con él estuve hasta el año... Antes de acabar el siglo, seguro. Hasta en 1900, yo creo que hasta que murió Luis, porque después dije me voy a poner sola porque así que me puse en el piso de mi suegra y ahí me puse sola. Pero con José Luis estuve desde los años 80. Sí. O sea que bastante. O sea, siempre, hoy día aún estás dando clases. Sí. ¡Oh! Sí. Que José Luis fue compañero nuestro también en los Spaniels. Sí. Luego. Ya lo sé, ya. Era uno de La verdad que sentimos mucho hace tiempo que nos dejó y... Pues sí. Pues sí, es lo que hablábamos antes, que a cada uno le toca cuando le toca y ya van. ¿Y ahora le toca a ti o me toca a mí? Bueno, para ti. Bueno, pues vale. Tu turno, ahora tu turno. En la década de los 80 Sí. tú entras en la asociación Sí. de Dones Progresistes de Benicarló. Sí. Y allí pues te lo ofrecieron, tú te encontrabas ya solo y dices, voy a meterme ahí porque ahí pues me gusta a mí Pues dar las reuniones. ofrecer no. Yo me enteré que existía un grupito que todavía en esa época había que ir tanteando un poco. Sí, porque por el carácter de los benicarlandos, sí, vamos. Y entonces, sí, no te contaré las plantadas que hacíamos nos lo el día 8 luego. de marzo. Nos lo cuentas luego. Ahora no, después. Y entonces pero en cámara, delante de la Hombre, cámara. por supuesto. Y entonces empecé a conocer chicas más o menos de mi edad y dijeron, Giovanna, ¿por qué no te vienes con nosotros? No sé qué, no sé cuánto. Y digo, ¿qué hacéis? Digo, pues mira, nos ocupamos de las mujeres maltratadas. Entonces ya. Si hay alguna mujer que necesita una bolsa de comida, recogíamos ropa para dársela, o sea, eso era, digamos, el papel de la asociación, que había una mujer que había que acompañarla al juzgado o acompañarla a Castellón, que mi marido nos llevaba a esa chica o esa mujer y a mí a Castellón, para poder ver a la persona adecuada, porque antes en Castellón estaba el Instituto de la Mujer, después lo quitaron. Y entonces ahí podías ir y tenías mucho apoyo y mucha ayuda. Vale. O sea que eso era, digamos, el objetivo de la asociación. Vale. Y cada año, para el día 8 de marzo, hacíamos lo que llamamos una planta. En la placeta de los Bous. Nos reuníamos ahí con nuestras carteles, pancartas y discursos varios. Y delante de nosotros, un grupo de hombres que nos miraba y riéndose de nosotras. Por supuesto, entonces era lo que claro. Se usaba. Claro, el macho ibérico. Lo que se vivía entonces. Y con aquello, ¿vosotras qué pensabas en aquel momento? ¿Qué pensábamos? ¿Qué pensabais del carácter de la gente, eso de que tenía que meterse así, que no estaba de acuerdo con lo que hacíais vosotras, pero... Pobre desgraciado, si no puedes ponerte ni un calcocinos limpios si no tienes una mujer. Muy gráfico. Eso es. Muy gráfico. Yo siempre digo que el hombre, en general, cuando nace necesita una madre. Después va creciendo y necesita, además de la madre, una mujer. Y cuando le falta, por ejemplo, la mujer, necesita una mujer para que siga siendo esclava. Mi madre, que que era mujer, como todas las madres, tenía una frase que a mí me quedó grabada. A veces cuando decía, es que eso, bueno, por no hacerlo largo, me decía, mira hijo, tu madre es una mujer y tu madre es la única mujer que nunca hablará mal de un hijo, ¿sabes? Y eso se me quedó grabado. Digo, pero todas las mujeres cuando son madres... Las mujeres son madres desde que la mujer nace hasta que la mujer se muere, siempre será madre, aunque no haya tenido hijos. Pero el instinto de madre lo tiene.
Lo tiene, o sea, la mujer instintivamente es una madre. Puedes ser, digamos, que ese cariño se lo transmites a un gatito, a un perrito, a un pajarito, pero transmites un cariño, lo necesita la mujer eso, necesita transmitir ese cariño, y aunque sea la vecina de al lado, digo yo, o al vecino, o sea, necesita proteger a alguien, porque es su condición, es el instinto materno. Antes las tribus primitivas eran matriarcales. Sí, sí. Hoy día existen muchas aún. Que todavía en Benicarló había un escritor, se llama Tomás Segarra, que decía que el régimen de Benicarló era matriarcado. Y yo siempre digo que gracias a Dios, porque los hombres a veces somos unos vainas, ¿sabes? Es buena la expresión, eso del vaina. Lo admito porque tanto nos da una cosa como otra. Las mujeres se preocupan a arreglarlo todo. Y cuando a mí mi mujer me dice, oye, que tienes la ropa para cambiarte y tienes eso, oye, que eres un desastre. Y no nos damos cuenta que somos unos desastres. Gracias a vosotras, pues... Pero os voy a decir una cosa. Yo al principio de estar aquí en Benicarló, claro, pensar que he vivido en otros sitios con mentalidades muy diferentes. Yo siempre he vivido, digamos, que la mujer iba a comprar, iba por el pan, iba con el niño en el cochecito, pero es que hoy en día eso ha cambiado. Total. Ahora vemos el hombre con la bolsa del pan bajo el brazo, vemos el hombre que va a comprar, vemos el hombre que va con el cochecito y a lo mejor tiene 2 nietos dentro porque es un abuelo. O sea, hasta los abuelos han cambiado la mentalidad. Si antes el trabajo de los abuelos era simplemente ir a recoger a los nietos y llevarlos al colegio. Ahora hacen otras cosas. Muy bien. Bueno, tú cuando acabas con las mujeres progresistas, las dones... No, nosotros no acabamos. No acabamos. Que luego, antes de acabar, te incorporas también al staff del conservatorio, ¿no? Sí. O sea, perdona que no acabáis. Una mujer nunca acaba el trabajo. No. A ver, la Asociación Dones Progresistas llegó un momento... porque los estatutos están ahí, no se han tocado. Estamos todos en stand-by por si hay sangre joven que la recoja. Pero como hace mucho tiempo que también el ayuntamiento, como ya tiene sus equipos y todo eso, ya no... Pero seguimos igual. Hay siempre alguna mujer que nos necesita y nos lo dice. Y nosotros intentamos ayudarla. O sea que la asociación sigue abierta, si queréis ir a colaborar... Tenéis puertas abiertas y allí os lo agradecen, y más manos que hubiera, ¿no? Sin subvención. Sin subvención, ahora ya sin subvención. Antes sí presentabas las facturas de lo que gastabas, pero ahora... Es de voluntad propia de cada persona. Sí. Bueno. Y el hecho de que te incorpores al staff de técnico también del conservatorio, pues porque hablaba idiomas y digamos, la rama de canto no tenía profesor de idiomas. Y entonces... se empieza con el italiano, porque la mayoría de las óperas son en italiano. Y después era el alemán también. O sea, los 2 idiomas que empezaban a estudiar eran primero el italiano y después el alemán, para poder cantar. Por eso me incorporé. Estuve 8 años en el conservatorio. Y tu cometido más amplio, que fue el de lo cual tuviste más satisfecha de tu labor realizada allí, ¿cuál ha sido? Bueno, porque tengo todavía muy buenos contactos con los excompañeros y con los alumnos. Bueno, ya que casi estamos ya llegando a la cuesta abajo, ¿tienes un recuerdo en especial de alumnos que has tenido de tus academias de idiomas, o en algún especial que haya hecho carrera, por decirlo de alguna manera, o aventajados que no han hecho carrera porque han sido... Sobre eso te voy a decir una cosa que me pasó anteayer. Delante de Sergio me oigo una voz que me dice, Joana, y me vuelvo y dice, no te acuerdas de mí, ¿verdad que no? Van creciendo, ellos se acuerdan de mí, pero yo de ellos. Y entonces dice, yo fui alumna tuya hace muchos años. Qué satisfacción, ¿eh? Sí, mis exalumnos, todos me saludan, todos me cuentan y todos me dicen. Y dice, gracias a ti ahora soy profesora de inglés en el colegio, ¿ves? ¿Qué más satisfacción que esta? Vaya, que sí. Bueno, y llega un momento en que me imagino que con pesar te dicen,
te tienes que jubilar, Sí. o te jubilan, No, o te jubilas. Sí, no, me dijeron en el conservatorio, Giovanna, ya tienes la edad, te tienes que jubilar y ya está. Pues digo, vale. Pero tú sigues al pie del cañón, dando clases. A ver, yo doy algunas clases para mantener mi memoria y mi materia gris en funcionamiento. Y sobre todo son clases de italiano y de francés. ¿Dónde? También, ¿Dónde? en una academia, encima del Sabadell. Vale, creía que estabas también con gente de... Y después doy ¿Gente mayor? doy clases en los jubilados. ¿Ves? Pues yo sabía algo de eso. Empecé antes de la pandemia. En gente como nosotros, vamos. Sí, no lo quería decir porque ya lo ven la gente quiénes somos, ¿no? Empecé antes de la Nosotros pandemia. somos viejóvenes, digo. Eso yo. es, Viejo. eso No, es. él y yo. Eso. Tú tienes 20 años todavía, Sí. lo he dicho antes, ¿eh? Nada de edadismo, aquí Nada. edadismo nada. Y entonces me ofrecieron dar clase de inglés ahí y dije, pues vale. Enseguida, por Y supuesto. lo dejé antes de empezar la pandemia, porque además mi marido se puso enfermo y ya tenía un pack de problemas de salud. Y pues después vino la pandemia, todo fue digamos, casi acabado, finiquiticado. Y entonces, cuando se acabó todo, el año pasado, el que es ahora jefe del staff me dice, Giovanna, ¿que quieres volver a dar clase a los jubilados? Digo, ¿por qué no? Me lo paso pipa. Claro. Tengo 32 alumnos, no es moco de pavo, ¿eh? Ah, ¿y la gente mayor quieren aprender inglés? Y necesitan hacer algo. Porque dice, es que me cuesta mucho, es que te va a costar siempre si lo Siempre, sí. dices. Necesitan no hay actividad. que decirlo. Que necesitan actividad. Necesitan actividad, necesita ese contacto. Además son grupos que se llevan muy bien. Se llevan muy bien. Y entonces pues poco a poco los vas metiendo dentro y les vas explicando y bueno, ahí hay de todos los niveles. Por supuesto. Y entonces uno aprende antes, otro después, pero no importa. No, El no, que no, sabe no, un no. poco más le explica al otro. Es ese compañerismo que hay. Y hacemos fiesta de fin de curso, hacemos teatro y todo eso. Hombre, por supuesto. Todo va junto. Claro, Y claro. si necesitáis un actor secundario, pues está José Miguel, ¿eh? Que, Pero tiene que venir a clase de inglés, si no, no. Ah, bueno. Yes, ya iré, ya. Yes. Si no, no. Ya, creo que he dicho yes, I do. ¿Se dice así? Yes, I do. I Mira, love tú you. que decías, Yo sé mira, decir yes, Sí. I love you, Yo le he pedido... goodbye. Sí, tienes eso soy yo. menos de 20 años, ¿eh? O 20 años. ¿no? Eso. En el parvulario Magdala haciendo de payaso. Ya la Que por verás, ya la cierto, verás, nos ya. tienes que traer unas fotografías para que nosotros ilustremos entre el realizador y el cámara. A ver, todo. fotografías son todas familiares. Y Bueno. así que he encontrado deprisa y corriendo ha sido esta, que era de Benicarló cuando la Gran Nevada. Esta es mi costilla en el camino de casa. Esa es la Gran Nevada. Y aquí son mis suegros. ¿La con Gran Paco. Nevada de qué año? Porque han habido Paco tenía 12 años. el año 54. Sí. Sí, y estas fotos me recuerdan fotos que hacía un amigo de mi tío allí en Los Solaes, se llama José, que venía de Valencia, con ese formato, además Con revelado. Sí, me acuerdo bien del todo. Que, bueno, has dicho ya que tenías 32 alumnos, Sí. creo que has dicho. Sí. Entre ellos interactúan, Claro. ¿sí? Sí. Pero bien, a plena satisfacción de la profesora. Hombre, claro. A ver, No solo en el inglés, sino todo lo demás del teatro, todo eso, lo Sí, tenéis sí, bastante sí, estructurado. sí, Es decir, sí. una clase de inglés y vamos a hablar inglés, hablamos tal y tal, explícanos eso luego, a A ver. las obras que representáis, si nos las intentamos, más mérito. eso es. Y Bueno, ahora pues ya me sugieres más preguntas, hablamos de los idiomas, ¿cómo interactuáis entre vosotros? ¿en qué sentido? Pues En este sentido, pues que, oye, ¿qué has entendido tú? Explícame, pregunta tú, que yo te contesto. No, sé no, qué no, decir, ¿no? ellos no tienen ningún problema en preguntarme. Y yo Sí. siempre digo, no quiero que salgáis de aquí con un punto interrogante en la frente. Pero que entre dos alumnos, tú le dices, a ver, tú pregúntale a este. Y a ver qué te Sí, contesta. no, Esto es lo que hacemos quiero. eso. Por ejemplo,
preparas, por ejemplo, preparo unas listas de preguntas que le hacen al compañero y el compañero le contesta. Entonces, ese que ha preguntado nos tiene que contar lo que le ha dicho el compañero. Tú pensarás, qué tonterías me pregunta Juan Ramón, ¿eh? No. Bueno, pues, pero explícanos eso, que lo que hacéis, que os inventáis las obras de teatro. Sí, por ejemplo, la última que Explícaselo a José Miguel, porque él en eso entiende un rato eso. Vale, en la última representamos una plaza, como si fuera la Plaza de la Constitución, que había un bar con una mesita donde se sentaban, y después había otro sitio donde paseaba la gente y todo eso, y entonces habían conversaciones entre todos esos actores y el camarero, porque tenemos un camarero que es un crack. Muy bien. ¿Y tenéis el proyecto de hacer alguna obra ahora? Ahora en junio sí, estoy pensando, ¿no? Sí, estoy pensando. Siempre el teatro de la gente mayor siempre me ha llamado la atención, porque siempre hacen unas obritas muy... Mira, muy guay. están la coral que cantan, después hay grupo, por ejemplo, el grupo de Francés Canta. El año pasado cantaron unas canciones. Los únicos que actuamos somos nosotros. Claro, entonces oyes muchos comentarios, es que sí, bien, pero no pronunciáis bien. ¿Pero qué quieres? ¿Que hablemos un inglés de Oxford y de Cambridge? Pues no. Por supuesto. Pues sí, ahora estoy ya dándole vueltas a ver qué podemos hacer. Oye, una pregunta que no estoy viene pensando en Shakespeare, ¿eh? Nada menos, ¿eh? Nada en menos. Romeo y Julieta, el Rey Lear, Macbeth y todo eso. Algunas Oye, piezas... pues te aconsejo que montes el Rey Lear. El Rey Lear. Sí, pero a ver, serán trocitos. Bueno, trocitos, pero menos que refleje el espíritu del Rey Lear. Ayer mi nieto me preguntaba, ¿tú conoces la película Al Este del Edén? Digo, sí, James Dean, es de mi época. ¿Y de qué hablaba? Y se lo expliqué. Digo, ¿tú has leído Shakespeare, el Rey Lear? Dice, sí, pues digo, mira, lo mismo. Tú cuando ves una película de West Side Story y te explican Romeo y Julieta, sí, pues es lo mismo. Pues eso mismo, el Rey Lear y esto, sí. Lo mismo. El primer poema és un poema dedicat a tots els amics del grup Spinella. Al principi, quan se va formar el grup, i diu així: Mi casa era una oración donde todos dialogaban con las alas de la poesía. Sus rostros eran ríos de agua viva donde podían saciar su sed. Y yo me columpiaba de rostros que navegaban entre palabras a una nave de sueños. Y en el cuadrado espacio recorrí la línea del alma de esos ojos de mirada ausente por la realidad aún no vivida. La noche conocía sus secretos, todo quieto bajo el signo cerrado de una puerta. Afuera, nadie conocía nuestra realidad. Nosotros, en el encuentro, nos íbamos olvidando poco a poco a no sentir ningún sentimiento. Nos sentimos sumergidos en las aguas bautismales de nuestro nacimiento. Se titula Fondo de polvo y dice así: Fondo de polvo que arrastramos de experiencias cuajadas de recuerdos, inseparables compañeras de la vida que nos abren las puertas del cariño, conductor hacia un futuro incierto, donde siempre habrá un lugar para el amor, como lo hubo a lo largo de la historia. Del polvo renacerá una nueva poesía, en un instante necesario de recordar, sin apenas darnos cuenta del hecho, como nacen las flores en cada primavera. Es el destino del poeta desviviéndose por alcanzar la plenitud del testimonio de cuanto acontece en su transcurrir ligero. Fondo de polvo desde los orígenes y hacia donde orientamos los pasos, mientras la vida pasa lentamente, aprendiendo a soñar, soñando. El primer poema que voy a leer es escrito por mí. Se llama Alguien escribió bajo el olivo y está dedicado a todos los escritores. Me perdí otra vez bajo el verde gris de las hojas que balanceaba el viento, alargando las sombras,
La rama conmovida apresó el olor de las aceitunas, de modo que al olfato llegó solo el de las dunas. Aprendiz de lejano mundo, sumergido en la tiniebla, retrato que se suma a la ardiente plegaria moderna, estatua sin ojos, emerge a la arquitectura encantadora de la piedra escrita con frases demoledoras. Otro país planchando el rostro absurdo juvenil me presentó su máscara firmada de rojo infantil, imágenes de uniforme blanco oscuro paseando por un libro crucificado, expresivo y profundo. Huí del conjuro ideológico de su grandeza hasta el pequeño apunte escapado a un fragmento, mientras una brizna de cabellos negros se desliza por las ondas de una coma puesta en lamento. Quise adivinar el color original de la pluma y el verde se posó en vaivén sobre la luna, mas un verdinegro, negro aceitunado volitivo me aseguró que alguien escribió bajo el olivo. Ahí estaríamos todo el rato Sí, ya, hablando pero... con una chavala de 20 años. Estoy muy a gusto hablando, ¿sabes? Pero llega un momento que nos tenemos que poner un poco serios, ¿sabes? Va, pues nos ponemos serios, ponemos cara de circunstancias, va. Sí, no, porque es que con todo lo que tú has pasado, bueno, llega un momento en que al final pues tenemos que preguntar por tu época familiar, hablar de Paco, hablar de tus hijos, de la familia, esa época que me imagino que con todo esa ha sido la mejor de tu vida, y que nos la cuentes un poquito, y si tú el golpe duro que encajaste con lo de Paco, pues que yo sé que lo llamaste muy bien porque tienes una filosofía de la vida muy clara, ¿sabes? Pero que nos lo expliques tú, ¿sabes? A ver, ¿cómo fue tu matrimonio, todos tus años, tus hijos, el futuro o el presente de tus hijos? No te vamos a interrumpir, ¿eh? Mira, todavía tengo restos de vajilla de cuando me casé, o sea que muchos platos no le he roto en la cabeza a Paco. No, primero y ante todo os voy a decir que siempre me ha apoyado. He estado en asociaciones, he ido a la APA del Jaime I y él se quedaba con los niños y yo me iba a las reuniones. Dímelo a mí porque este se va fuera de cámara en estos momentos, sale de la cámara. Ah, vale. Alfonso, sácalo de cámara que... Cuéntamelo bien. Entonces, prácticamente yo no me puedo quejar de mi matrimonio ni de mi marido. No me puedo quejar en absoluto, porque siempre he tenido por parte de él apoyo absoluto. Y yo le he dado el mío, claro está, naturalmente, pero me he sentido bastante libre en el sentido que me voy a la reunión, vale, que tengo una reunión en Valencia, te acompaño, y nos íbamos a Valencia. O sea, esa convivencia, ese participar, complicidad en mi vida también social. Sí, y la casa abierta a todos los amigos. O sea que, no, con Paco muy bien, no tengo ningún problema. ¿Isabel? Y mi hija Isabel, fenomenal. Ya te lo he dicho antes, yo cuando la encuentro, pues como si nos hubiéramos visto anteayer. Ella vive conmigo. Sí, ya. Sí, vive conmigo y entonces se siente. ¿Y los nietos? Los nietos son, aparte, ahora los pequeños porque son pequeños, pero hay uno que todavía está en la edad del pavo, naturalmente, o sea que el de 16 años está en la edad del pavo, pero a mi nieta muy bien también. Bueno, pues Giovanna, yo tengo que decirte que lo hemos pasado muy bien contigo, charlando esta tarde, pero muy bien. Has respondido a lo que nosotros sabíamos de ti, de que esa alegría es innata en ti y que con tus 20 años pues iba a salir una tertulia pues la más de bien, pero yo creo que José Miguel tiene algo que decirte para despedir, para rematar. Vale. Voy a leerlo porque así nos saldrá mejor, ¿no? Vale. Giovanna, una mujer feliz que ha repartido sonrisas entre las que hoy hemos estado con ella, aquí en allò que faltaba, o sea, faltaban esas sonrisas tuyas. Gracias, Giovanna, por regalarnos hoy tu tiempo, y tu alegría y tu felicidad, porque tu felicidad también es la nuestra. Yo os voy a decir una cosa. Yo llevo el carro de la compra tuneado, lo llevo lleno de chapas, ¿vale?
Entonces me preguntan, ¿y por qué llevas las chapas? Digo, ¿qué hacen dentro de una caja? Nada. Sí, pues las sí. pongo ahí, la gente las mira, se sonríe, hemos ganado una sonrisa. Que hoy en día, después de la pandemia, inclusive la gente va con la cara hasta el suelo, por supuesto favor. que sí. Tenemos que sonreírle a la vida. Encima que tenemos el sol, si fueran los ingleses que no tienen sol. Y tenemos la vida, que eso es lo mejor de todo. Ahí está. Pero muchas veces no la apreciamos. Cuando ya no la tenemos, entonces la apreciamos. ¡Ay, Dios! Como todas las cosas, cuando las hemos perdido, las echamos en falta. Eso sí, Exacto. siempre. Y vemos el valor que tienen. Como ahora te echaremos en falta a ti después de esta entrevista también. Yo vuelvo Nos si veremos en la calle, queréis. pero Yo nos- vuelvo si queréis. Sí. No tengo ningún problema. Sí, ya nos inventaremos o te inventarás algo para estar otra vez aquí. Eso es. Que nosotros, mi compromiso, se lo digo a José Miguel, yo si quieren que haga una, no digo cada día, pero cada semana la hacemos, no hay ningún problema. No tenemos más trabajo, eso nos ha devuelto la vida a nosotros. Claro. Como a mí ir dando clase a Yo los puse- abus. Puse un escrito que, si me acuerdo bien, y hemos hecho la despedida, pues igual esto sea otra Sí. despedida, que ponía que nosotros éramos dos viejos reporteros ganados para la causa. De que tenemos una afición Sí. que podría haber dicho que era adicción, ¿sabes? Que no mata, pero que causa dependencia, ¿sabes? Y con esto por mi parte ya... Sí, pero esa dependencia, ya que hemos vivido tantos años entre la gente y nos hemos comunicado, esa dependencia nos falta y llega un momento que nos falta. Sí. Es que si no, ¿qué hace? Yo, por ejemplo, plumero y mocho, pues ni hablar, me niego. La echamos de menos. Ahí está. Muy bien. Pues a ti no te va a faltar nunca, porque yo recuerdo el otro día que nos vimos, no hace muchos días, y ya de lejos, no, espera, que quiero hablar contigo. Y estuve un rato charlando y a ti, concretamente a ti, no te va a faltar eso. Venga, pues. No tienes dependencia más que de tu sonrisa. Venga. Yo tengo dependencia no, pero tú sabes lo bonito que es ir Quiero por decir la que calle y mientras saludarse y todo mientras eso. sonrías, no te va a faltar nada. No, y No te va a faltar la gente que se te acerque. eso sí que es verdad, Escucha, si quieres saber de qué son esas fotos, te lo digo, porque las otras son todas de familia, de fiestas de niño y todo eso. Sí. Esta es de la Gran Nevada. Sí. ¿Esta eres tú? Esa soy yo que durante varios cursos hice de payaso el día de la fiesta de fin de curso el Parvulario Magdala. Vale. ¿Y esta otra? Esos son mis suegros. ¿Y tu marido? Y mi marido. Cuando salga, la gente lo verán y lo comprenderán. Vale, porque doña Josefina era muy conocida. Sí.